Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Bienvenidos sean todos al consultorio virtual más grande de Honduras, a esa consulta que usted programó para este fin de semana, donde trataremos de aclarar todas las dudas que usted tenga en el campo de la salud, donde lo actualizaremos y donde hoy lo estamos invitando a esta celebración, una nueva celebración más en Aquí con mi médico, en la Clínica de Atención Médica Integral CAMI. Hoy, precisamente hoy, 5 de junio, se cumple el primer aniversario del establecimiento como norma nacional del protocolo MAIS. Estaremos hablando con expertos internacionales, nacionales, con testimonios de muchos pacientes que se han beneficiado a través de esta iniciativa de lo que es el tratamiento MAIS AAA, en sus diferentes fases en el tratamiento del COVID-19. Hablaremos en detalle en los próximos minutos de esta consulta saludable, al igual que usted puede hablar o accesar a nuestro triaje virtual 9484-7958. Es la línea directa de comunicación con Aquí con mi médico. Un triaje que no se cierra. Un triaje que está completamente abierto para que usted pueda aclarar todas las dudas de manera individual que tenga. No solamente en COVID-19, sino en las diferentes enfermedades que adolecen nuestro organismo en estas temporadas. Pero para no adolecer enfermedades, hay que tener un sueño reparador. Y el sueño reparador se consigue tomando EPA-Plus Sleep Care. Una tableta de EPA-Plus Sleep Care contiene melatonina y triptófano, importante para provocar ese sueño, para inducir ese sueño. Una tableta 30 minutos antes de la hora dispuesta a dormir es más que suficiente para recuperar esas fuerzas perdidas durante el día. Al igual que para mejorar el sistema inmunológico existe la vitamina C más zinc de compañía farmacéutica MC. Los componentes 500 miligramos de vitamina C y 25 miligramos de zinc le ayudarán a usted a crear esa barrera inmunológica que tanto se necesita ante el embate de las enfermedades respiratorias. Iniciamos con esta consulta saludable presentándoles cómo amaneció el mundo, cómo ha amanecido Honduras en el tema COVID-19. En la sección Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Coronavirus al Día. La información en la mano de los expertos. Sección Coronavirus al Día, que llega por una gentil cortesía de la Clínica de Atención Médica Integral CAMI. CAMI no solamente es COVID-19, CAMI es una clínica que fue constituida para brindar esa oportunidad de generar esos cambios reales en el estilo de vida, trastornos de obesidad, de sobrepeso, de bajo peso. Son trastornos que en CAMI se pueden controlar a través de una técnica, de un mecanismo que combina la actividad física personalizada y la nutrición. A través de un programa online o presencial, CAMI te brinda esa oportunidad de generar ese cambio que tanto has ansiado y que en este momento las condiciones actuales de la vida nos los exigen, el tener estados saludables. Veamos ahora cómo está la pandemia a nivel mundial, pandemia que no se termina ni en Honduras ni en el mundo. Seguimos todavía registrando casos y lastimosamente decesos de manera diaria a nivel mundial. Y es que ya la pandemia, a pesar de la vacunación, vemos que hay países donde los casos siguen aumentando, los casos siguen faltándose el control de los mismos. Se acumulan en este momento 172.973.943 contagios a nivel mundial. 3.719.041 personas han perdido la vida lastimosamente. Una tasa de letalidad mundial del 2.2%, con una positividad a nivel de toda la pandemia en el mundo del 6.9%. Sigue siendo el continente americano el continente más afectado por COVID-19 y que mantiene títulos altos tanto en positividad como el porcentaje de descenso.
que va presentándose a nivel de la vacunación, que todavía estamos requiriendo en América en general. Se va viendo un descenso en lo que es la tasa de letalidad en América, más no así en países particulares como Honduras, por ejemplo. Veamos cómo está la distribución, hablando de Honduras, de los casos de COVID-19 acumulados en estas 64 semanas de pandemia. El principal departamento, Francisco Morazán, con el 29.7%. El departamento de Cortés en el segundo lugar con el 25.6%. Seguido del departamento de Atlántida con el 5.4%. El departamento de Oro con el 5.3%. Y el departamento de El Paraíso con el 5.3%. Ahí se concentra más del 70% de los casos de COVID-19 durante la pandemia, durante casi ya 15 meses que tenemos en lucha con este potencial virus. Ahora veamos cómo ha estado el comportamiento semanal de los casos de COVID-19. En la semana que recién acaba de concluir, acumulamos 4.505 casos, con un total actual a esta hora de 241.039 casos. En la semana anterior, 5.712 se nos había reportado. Eso es producto de una reducción en el número de pruebas. Se reducieron las pruebas en más de 4.000 en esta última semana y eso ha tenido como consecuencia un descenso de 1.207 casos hasta el momento. En relación a las últimas 72 horas en reportes de COVID-19 tenemos acumulado 2.576 casos. Eso es lo que está ocurriendo en los últimos 3 días en la pandemia hasta la actualidad. O sea, los casos siguen en ascenso pese a que nuestro país, como lo veremos más adelante, ha reducido el número de pruebas. Comparemos el año 2020 con COVID-19 y el año 2021 con esta enfermedad. Vemos que en esa gráfica vemos establecido que los casos en el año 2021 son el 48.7% versus el 51.3% en el año 2020, muy cercano a superarse. Y en decesos, 50.9% en el 2021 y 49.1% en el 2020. O sea, en casos estamos prácticamente igual. 5 meses de pandemia han sido equivalentes a 9 meses del año 2020, de lo que llevamos en el 2021. Y 5 meses de pandemia en el tema de decesos ha sido superior a lo acontecido en el año 2020. Hablando de decesos, ¿cómo se comporta lastimosamente la pandemia en los compatriotas que siguen falleciendo por esta enfermedad? En la última semana, 163 decesos. Una disminución de un 10% que, como comentaba, es producto de la reducción en el número de pruebas y por ende se detectan casos, se confirman casos por COVID-19 y de igual manera se confirman también decesos, una tasa actual de letalidad del 3.6%. Así está nuestro país en relación al comportamiento en los decesos del COVID-19. Y una gráfica muy importante que la vamos a describir a continuación es la gráfica que tiene los promedios diarios en el COVID-19 durante todo el año 2021. Y si nos concentramos en el mes de junio, tenemos 2.160 pruebas de manera diaria. Hemos reducido el número de pruebas porque era 3.098, la cantidad de pruebas que se efectuaban de manera diaria en el mes de mayo. Los casos promedio en este mes de junio, con la disminución en el número de pruebas, son de 601 versus 835 que teníamos en el mes de mayo. Y los decesos han disminuido en promedio de los días de 25 que se tiene en el año en acumulado. Hemos llegado a tener mucha variabilidad en los decesos. Y en el año, en el acumulado, mayo terminó siendo, como se puede ver en la gráfica, el mes con el mayor promedio de decesos de manera diaria, 35. En lo que va del mes de junio, 25 es el promedio. Ahora veamos cómo está la tasa de letalidad por departamento, donde sigue siendo el departamento de Copán, que ocupa el primer lugar con 4.8%, el departamento del Empira 4.5%, Olancho con 3.8%, Comayagua con el 3.7%. Los principales
departamentos que tienen la tasa de letalidad superior a la tasa de letalidad nacional, que es la tasa de letalidad del 2.7%. Hay 8 departamentos que están graficados en rojo, barras rojas, porque superan la relación de casos y decesos de ese territorio en particular. Eso es la tasa de letalidad. ¿Y por qué tenemos una tasa de letalidad todavía superior? Porque hemos perdido la contención, o en algunos departamentos nunca hubo contención, y por ende la pandemia se ve diferente en departamentos como Copán y Francisco Morazán, por ejemplo, que Francisco Morazán ocupa la posición número 12. ¿Cómo andamos con el tema contención? Con una de las barreras, que son las vacunas. ¿Cómo está la adquisición de vacunas o de dosis de vacunas en Centroamérica? El Salvador, en el primer lugar, ha adquirido 2.791.480 dosis de vacunas. Y vemos a Honduras con 509.600, con una capacidad para inmunizar al 2.6% de su población. Lastimosamente, no hemos llegado a completar el número de personas inoculadas hasta este momento, a pesar de que un número de casi más de 500.000 de dosis ya está en el país, no se han aplicado, sino que ha sido un 74% lo que ha recibido la población hasta el momento. Seguiremos esperando y mientras tanto orientándole a usted sobre los mejores cuidados para prevenir la enfermedad. 8731-3195 son los 8 dígitos de distancia para mejorar su estilo de vida. Conozcamos el tema de la semana. En el tema de la semana, hoy lo hemos titulado El maíz que alivia el dolor en la pandemia. Y fue hace un año, hoy exactamente, cuando el tratamiento y protocolo maíz se estableció como el tratamiento del manejo ambulatorio del COVID-19. Esto surge en el mes de mayo del año 2020, que para relatarles cómo inició esta historia, después de haber conocido la experiencia del manejo del tratamiento del COVID-19 en Costa Rica. Recuerdo yo que fue un día lunes, previo al Día de la Madre, que se me invitó al programa de hoy mismo para conversar con el director de la Caja de Seguridad Social de Costa Rica. Y él mencionaba de que ellos estaban tratando ya a las personas con un tratamiento específico que salían positivas por COVID-19 y que los trataban en su casa. Hasta ese momento, en el país y en el mundo en general, el tratamiento del COVID-19 era tomar abundantes líquidos y acetaminofén. Lo que se venía haciendo en España, en Italia, en Europa y en Asia, continente donde inició la pandemia. Una vez que conocimos esa estrategia costarricense, que utilizaban la hidroxicloroquina para el tratamiento ambulatorio de la enfermedad, y viendo todo lo que había ocurrido en Europa, con altas tasas de letalidad, a pesar de tener toda la estructura logística para atender a los pacientes, estaban muriendo en cantidades. Veíamos en España, en Italia, esas imágenes dramáticas. Ya en Honduras, el COVID había tocado la puerta ya para mayo. Teníamos alrededor de 2 meses de pandemia y no la estábamos pasando bien. Sabíamos que la hidroxicloroquina tenía muchos detractores y que lastimosamente un minúsculo grupo de personas podía llegar a presentar complicaciones cardíacas. Por ende, era un tanto arriesgado utilizar de manera ambulatoria, sin un control específico, la hidroxicloroquina. Fue así que, buscando alternativas y en mesas con expertos, principalmente el grupo de maestros nuestros de lucha contra COVID-19. En base a eso, nosotros conocimos de muchos fármacos, y entre ellos la ivermectina, entre ellos el microdacin,
entre ellos el zinc, la ivermectina, y lo comenzamos a juntar para tratar de buscar formas diferentes, bajo diferentes mecanismos, de contrarrestar la pandemia en el país. Una pandemia que vamos a compartir por primera vez este gráfico, porque es un gráfico comparativo con un país hermano, con alta tecnología, con alta logística en el tratamiento del COVID-19. Comparamos en esa imagen que están viendo los que nos siguen por TSI, nos escuchan por HRN, cómo estaba el COVID-19 al inicio. La línea roja, México durante toda la pandemia, la línea amarilla, Honduras durante la pandemia en letalidad. Nosotros comenzamos con una tasa de letalidad del 2.4%, México con el 6.4%. En abril teníamos el 10.1% de letalidad. Así cerró abril. En mayo comenzamos a protocolizar el tratamiento maíz. Ese día de la madre que no se nos olvida jamás. Ahí, con puño y letra, comenzamos a hacer ese acrónimo, ese compuesto. Y esos 4 elementos importantes que se convirtieron en el mes de junio en la fórmula, como se empezó a tratar en Honduras la pandemia. Y vemos cómo se fue reduciendo significativamente la tasa de letalidad. Del 10.1%, una tasa de letalidad mensual, fue cayendo al 3.1%. Y fue hasta mayo que llegamos al 4.1% por la pérdida de contención, pero los tratamientos no se perdieron. Y evidentemente miren a México, pero muy mal en el manejo de la pandemia. Esa es la letalidad de México. Eso es cuando usted trata a su población sin tratamientos tempranos, sin tratamientos ambulatorios. Eso es lo que ocurre cuando se espera el virus en el hospital. Honduras, de las cosas buenas que ha hecho en esta pandemia, fue instaurar un mecanismo de cómo tratar la enfermedad. Y como se ve en pantalla ahora, el tratamiento basado en el microdacin, ese antiséptico, antivirucida que controlaba la réplica del virus. Ya habían estudios con el MERS donde estos virus habían sido inhibidos a través del microdacin. La acitromicina, que la aprendimos en Francia cuando la combinaban con hidroxicloroquina, y que luego empezaron estudios con ivermectina, y el zinc como un potente modulador comenzó a ser nuestra estrategia. Luego, después de que fue entregado ese protocolo, como un hondureño que quería generar un cambio en el país en relación al tratamiento, fue adoptado por el gobierno. Ahora les invito a que conozcan cómo fue ese proceso en relación a la adopción del tratamiento maíz y cuál ha sido la experiencia a nivel de la Secretaría de Salud, en voz del doctor Nery Cerrato, viceministro de esta secretaría, la experiencia que nos contará la doctora Elsa Paló, una intensivista muy reconocida en el país, y la experiencia que en el interior del país se tiene, que nos comentará el doctor Isaí Hernández. Les invito a que veamos cómo surge el tratamiento maíz. Quiero dedicar un mensaje en esta ocasión al pueblo hondureño y agradecer el espacio que nos brinda el doctor Omar Videa en su gustado programa de televisión. Hace un año, la Secretaría de Salud, en el Plan de Contención y Respuesta contra la COVID-19, determinó que el protocolo de abordaje terapéutico contra la COVID-19, conocido con las siglas de MAIS, era pertinente y efectivo para la contención de la pandemia contra la COVID-19. Sin duda, doctor Omar Videa, con su contribución y el de especialistas que han revisado toda la información científica disponible en ese momento, ha sido para la Secretaría de Salud una de las determinaciones más importantes y relevantes. Hoy por hoy, un año después, podemos decir con toda certeza que el tratamiento maíz está disponible en todos los centros integrales de salud, así como en las zonas de triaje,
articuladas con los trabajos de abordaje en los triajes de las corporaciones municipales en los municipios, y que junto con la estrategia de detección temprana a través de la captación de los sospechosos, equipos de respuesta rápida y además las pruebas PCR en tiempo real, pruebas de anticuerpos, o sea, pruebas de diagnóstico rápido y también las pruebas de antígeno, hoy por hoy ese abordaje nos ha permitido contener la pandemia, especialmente en evitar que los pacientes lleguen a las fases pulmonares, que son mucho más difíciles y de peor pronóstico. Es así que el tratamiento maíz, como un aporte de Honduras y incorporado en los protocolos de la Secretaría de Salud, sigue constituyendo y sigue vigente para el abordaje de la COVID-19. Este tratamiento de abordaje, que incorpora un antiséptico, que incorpora la citromicina, la ivermectina y además el zinc, hoy por hoy es conocido por toda la comunidad científica médica nacional e internacional y constituye una de las herramientas más valiosas que nosotros hemos incorporado. Pasado un año, sigue vigente el protocolo maíz, lo seguimos aplicando y constituye junto con otros esquemas de abordaje las herramientas que en este momento nos permiten decir que hemos podido evitar el colapso de todo el sistema de salud, ya que ha sido, por supuesto, accesible, incorporado al esquema, protocolos de tratamiento, y seguiremos implementándolo en todo el país. Muchas gracias. En la plataforma Todos contra COVID, desde abril del 2020, recomendamos el tratamiento ambulatorio temprano en pacientes con diagnóstico de COVID. Y se recomendó el uso de medicamentos antivirales, el uso de medicamentos antiinflamatorios, el uso de zinc, vitamina D, vitamina C. Se recomendó también el uso de ivermectina, colchicina en pacientes que ya presentaban un estadio 2A, pero que todavía podían ser manejados a nivel ambulatorio. Esto fue presentado a la Secretaría de Salud y la Secretaría adoptó algunas de estas medidas. Posteriormente, ya en junio, vienen los acrónimos de los tratamientos ambulatorios, el acrónimo de el uso de maíz, el catracho que se usó en mayo en paciente hospitalizado. Nosotros creemos que en un país como Honduras, con un sistema de salud tan endeble como el nuestro, con los problemas que tenemos de corrupción, ineficiencia, incapacidad, los tratamientos ambulatorios tempranos han sido uno de los factores que más ha influido en evitar que el desastre por el COVID haya sido mayor, en evitar que tengamos 30,000, 40,000 muertos a esta fecha, que tengamos 6,000 oficiales y probablemente alrededor del doble en realidad. Creemos que estos tratamientos ambulatorios tempranos han sido uno de los factores importantes junto a los triajes, junto a las brigadas, para que pudiéramos tener menor mortalidad en el país. Buenas tardes, mi nombre es Isaías Hernández, soy médico general, vivo en Choluteca y ejerzo en Choluteca. Quería compartir con ustedes la experiencia en este año particular en cuanto a COVID-19, pues para serles honesto, desde que empezó las noticias a llegar de que Europa y Estados Unidos con sus sistemas que los teníamos idealizados estaban colapsados, el temor nos inundó, ¿verdad? Pero fue como para principios de mayo cuando logré comunicarme con el doctor Oscar Díaz, el jefe de cuidados intensivos del Seguro Social San Pedro Sula, que aparte de darnos una clase magistral acerca de lo que ellos estaban viviendo en cuanto a los pacientes con COVID, nos hizo la recomendación de que usáramos protocolo maíz, que ellos estaban viendo que los pacientes que usaban protocolo maíz estaban llegando menos complicados, se estaban presentando en los hospitales menos graves. Fue así como que
la empresa tuvo a bien, donde yo trabajo, en comprar protocolo maíz para el 100% de nuestros colaboradores. El primer mes, cuando nos golpeó, nos impactó la primera ola de pacientes, eso fue terrible. Los pacientes llegaban tardíamente, algunos pacientes escépticos, otros en etapa de negación, aparecían después del día 10. Y el primer mes, casi cada día, cada 2 días, ocupábamos mandar a alguien y terminaba hospitalizado en el Seguro Social aquí en Choluteca. Muchos de ellos terminaron hospitalizados, siendo trasladados a Tegucigalpa, al Seguro Social allá. Pero poco a poco ellos mismos, los empleados, empezaron a ver que los pacientes que se trataban tempranamente no se estaban complicando. Entonces ellos aprendieron a que en los primeros 1 o 2 días aparecían ahí. Obviamente hay que individualizar con cada paciente es diferente y hay algunos que ocupan algunas cosas más, y protocolo maíz en ese momento se convierte como la primera etapa, pero una etapa fundamental para reducir la intensidad del proceso viral. La experiencia a estas alturas nos llevó a que pasaron 9 meses sin que tuviéramos un tan solo hospitalizado por COVID-19, teniendo pacientes todas las semanas y todos los meses con COVID, de todas las edades y con factores de comorbilidad de lo que se imaginan, asmáticos, diabéticos, hipertensos, tercera edad. Y gracias a Dios, la intervención temprana nos permitió que no se complicaran, que empezaran a mejorar, y empezamos a ver que era un patrón de conducta, un patrón el ir a la mejoría cuando los pacientes iniciaban tempranamente el tratamiento con protocolo maíz. Yo definitivamente voy a recordar, porque me impactó a mí en algunos de los tantos webinars que nos dieron gente como el doctor Hoffman, que nos daba el doctor Videa, que nos daban el doctor Valerio, Sierra Hoffman, la doctora Palau, tantos que me puedo quedar corto con algunos de ellos, donde se hizo hincapié en una cosa: mejor empíricamente vivo que científicamente muerto. Luego nosotros, aunque la experiencia personal no es ciencia, sí es experiencia particular, y cuando empezamos a ver que ya pasábamos de un centenar, de 500 pacientes, de 1000 pacientes, y todavía seguíamos en la empresa con más de 1000 empleados, ningún muerto, 9 meses sin hospitalizados, estamos arriba del 90% de identificación certificada de los pacientes con COVID-19. En mi consulta privada sigo usando protocolo maíz como la base, solo que sí ha habido un paciente falleció. Ahora, el volumen total de pacientes a la que pues yo me he permitido atender es alto a estas alturas de la pandemia. Yo estoy agradecido con este grupo de colegas que se sentaron a pensar, que son un ejemplo para la ciencia no solo nacional, sino que del mundo entero, y lograron diseñar esta estrategia terapéutica que permitió salvar miles de vidas. Yo, orgulloso de ustedes, el trabajo que han hecho desde sus trincheras, la educación que le han dado al pueblo desde cada una de sus trincheras, permitió que la gente misma, por sus propios medios, buscara cómo conseguir su protocolo maíz, o que los médicos nosotros, tanto en las ciudades grandes como en los pueblos, le dieran y trataran así a sus pacientes. El subregistro de pacientes a nivel nacional es altísimo, significa que la efectividad del protocolo es más alta de la que se supone o la que la estadística da. Felicidades por el esfuerzo que hicieron, son un orgullo nacional. Yo me siento privilegiado de haber hecho caso, de haber puesto en práctica con mis pacientes, y los más agradecidos seguro son mis pacientes, porque están vivos. Y después de ese 10 de mayo, donde se escribió el protocolo maíz, comenzamos a tener enlaces internacionales. Y nuestro primer enlace, después de haber escrito maíz el 10 de mayo del año 2020, fue con el doctor Miguel Sierra Hoffman, a quien hoy le envío un cordial saludo, ya que está arribando a un año más de vida. Pues fue el doctor Miguel Sierra Hoffman, nuestro padrino internacional del COVID, en el COVID-19, en esta estrategia del tratamiento. El apoyo en el protocolo maíz fue fundamental del doctor Sierra Hoffman, que hasta el momento seguimos en amplias comunicaciones y viendo qué alternativas seguimos ofreciendo en los abordajes tempranos y tardíos de esta enfermedad. Compartimos el testimonio del doctor Miguel Sierra Hoffman desde Victoria, Texas, y del doctor Leonardo Reyes desde Barcelona, un médico neumólogo que recientemente nos conocimos,
pero que a través de maíz la historia ya nos había unido. Hola, buenos días, doctor Videa. Y un saludo al doctor Valerio y al doctor Paló. Como ustedes saben, esta semana se cumple un aniversario de la oficialización del tratamiento maíz y los componentes, enjuajes bucales, zinc, acitromicina e ivermectina. Aquí desde Denver, hoy en la noche va a haber grandes emociones en el partido contra Estados Unidos, pero parte de la emoción mía es saber de que en Honduras se hizo lo correcto, especialmente ustedes. Nosotros propusimos un tratamiento hospitalario, pero ahora sabemos que lo que importa es tener un protocolo ambulatorio. Y ustedes fueron los artífices de ese tratamiento ambulatorio que ha tenido mucho éxito. Por el otro lado, estoy seguro que usted oyó la noticia de ayer en el New York Times, donde daban a conocer que el New York Times proponía al grupo de Frontline Critical Care por haber puesto a la ivermectina en el protocolo y haber le dado al mundo la noticia de la ivermectina. Bueno, felicidades por ello, ¿verdad? Porque se lo merecen. En Honduras, nosotros y usted también propusimos la molécula de ivermectina muy tempranamente, y creo que eso ayudó mucho a que Honduras tuviera una de la tasa de mortalidad más baja de toda América, desde el Polo Norte hasta la Tierra del Fuego, en octubre del 2020, que llegamos a un bajo de 1.6. Y bueno, usted sabe que después hubo un desastre geológico, social y económico que cambió el patrón del curso de la historia. Sí, sin eso quisiera decirle que la astucia, la audacia del hondureño se muestra en maíz, se muestra en la clínica, en la anticipación, que siempre lo propusimos, lo propuso usted, lo propuso la doctora Pauló, lo propuso el doctor Valerio. Ojalá y hoy podamos disfrutar no solo del aniversario de maíz, pero del gane contra Estados Unidos. Sin no más, felicidades, doctor, a ustedes tres, y bueno, que viva Honduras. Gracias. Porque es muy interesante. Yo conocí parte de los estudios del doctor Videa desde el año pasado, pero no tenía el placer de conocerlo, y me llamó muchísimo la atención, sobre todo su programa que se había hecho de tratamiento profiláctico maíz, sobre todo porque estaba muy bien diseñado para un país que no tiene recursos como es la mayoría de países nuestros de América Latina. Y era algo que realmente con el tiempo se ha visto que, además de funcionar, pues definitivamente frenaba la mortalidad por el COVID cuando se ha dejado de utilizar, o cuando los países han utilizado el freno que la Organización Mundial de la Salud, por algún motivo que no conocemos totalmente, ha ido frenando todos los tratamientos baratos que son efectivos para tratar el COVID, y nos ha dejado únicamente con medicamentos que son tan costosos que no podemos pagarlo y que tampoco tienen una alta efectividad para tratarlo. Pues entonces uno ve que realmente pues es increíble que se haya diseñado esto y que sea hoy motivo pues de una gran felicitación, porque es lo que se ha debido implementar hace mucho tiempo y lo que estoy luchando a nivel personal ya desde prácticamente abril del año pasado, que es tratar muy rápidamente a los pacientes con COVID, tratarlos durante los primeros 5 días o 3 días de la enfermedad para tratar de frenar la dispersión del virus, el crecimiento del virus, y no pues que nos pille ya cuando el virus está
en millones de células del organismo y que cometa ya pues todos sus efectos tan dañinos que ya sabemos que puede afectar todos los órganos y que lleva a muchos pacientes a cuidados intensivos y afortunadamente no tantos, pero sí muchos, a la muerte. Doctor, lo felicito nuevamente por su protocolo. De verdad, cada vez se está viendo que tenía razón, que es un protocolo que salva vidas y esa es la función que tenemos nosotros, salvar vidas. Le doy un gran abrazo desde la distancia. No solamente la comunidad médica como tal a nivel nacional como internacional adoptó el tratamiento y protocolo maíz, sino que tuvimos en este paso, en este caminar de la pandemia, opiniones acertadas que nos ayudaron a construir lo que era o lo que es hoy ya el tratamiento maíz. Una de ellas es la reconocida viróloga, la doctora Ivette Lorenzana. También quien me invitó a formar parte de este proyecto de comunicación, el licenciado Edgardo Melgar, a través de los noticieros Hoy Mismo del programa 3030, que se empoderó de la pandemia. Y con ese liderazgo nos sumamos a ese barco, al barco donde como lema mencionábamos solo el pueblo salva al pueblo. Pueblo que también vio reflejado el beneficio del tratamiento maíz. Les invito a escuchar estos testimonios de la doctora Ivette Lorenzana, del licenciado Edgardo Melgar y de los autores principales de esta pandemia, los pacientes que enfermaron por COVID-19 y que hoy celebran la vida a través de haber recibido un tratamiento oportuno y también un tratamiento eficaz. Una sincera felicitación al doctor Omar Videa en este aniversario del 5 de junio de haber él descrito y publicado el protocolo maíz, que como todos sabemos ha sido de muy buen impacto, de resultados favorables en la atención temprana de los pacientes. Hace la gran diferencia el tener la oportunidad de ofrecerle algo a los pacientes que en alguna medida van a bajar estas cargas virales y van a impedir que el paciente evolucione a unas formas más severas. Es de felicitar y congratular estas iniciativas que los colegas médicos han tenido, los clínicos, para dar respuesta a un mal que ha sido devastador a nivel mundial, y se siente uno muy orgulloso de contar en el país con talentos que no solamente destacan a nivel profesional en la atención día a día de sus pacientes, sino que también se proyectan a nivel poblacional al dar, ¿verdad?, estas posibilidades de tratar tempranamente a los pacientes, porque como se ha dicho antes, en esta enfermedad cada día cuenta y lo que se trata en todo momento es de salvar vidas. Mayo ha sido el peor mes desde el inicio de la pandemia en Honduras. Ya sabe usted cómo se registraron de manera oficial más de 1,000 personas fallecidas y más de 25,000 contagiados por el COVID-19. Son datos oficiales, evidentemente hay un subregistro. Es muy seguro que tenemos más contagiados y más fallecidos por la pandemia. Estamos en los primeros días de junio y las expectativas no son muy buenas. Sin embargo, en esta fecha puntualmente quisiera ver esto o la situación en el país con un poco más de optimismo. Es difícil, evidentemente, cuando sabemos que nuestras autoridades no han hecho un buen trabajo en la gestión de la pandemia, que el trabajo de la vacunación y las otras herramientas que son necesarias para enfrentar esta situación han ido como a cuentagotas, pero sin embargo hay una herramienta poderosísima que se divide, diría yo, en dos. Primero, en la responsabilidad de nosotros como posibles pacientes por COVID-19, en el sentido de levantar la mano al menor síntoma posible relacionado con lo que ya conocemos, que son los síntomas de COVID-19. Probablemente sea o no COVID-19, que lo podemos confirmar luego con una prueba en laboratorio, pero que al menor síntoma
usted levante la mano, como siempre ha dicho el doctor Videa durante todo este tiempo de pandemia, y que usted pueda acudir a tener un abordaje temprano, inmediato. Y ya no digamos si va a un laboratorio y esa prueba es positiva, o si es asintomático y se practica una prueba y la prueba es positiva. De inmediato, levantar la mano. ¿Qué implica levantar la mano? Es buscar tratamiento, buscar la ayuda médica, buscar al experto en los temas médicos, sobre todo en este asunto de pandemia, usted sabe. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenga usted un abordaje temprano, un abordaje rápido, porque en esto del COVID-19, si algo hemos aprendido todos es que hay que actuar rápido, de manera inmediata, no perder tiempo, porque este virus está más violento. Ya sabe usted que hay variantes de este virus que hace que en el menor tiempo posible esperado usted se pueda complicar aún más y terminar en un hospital y quién sabe incluso con el riesgo de perder la vida. Ya sabe usted cómo está de alta la tasa de letalidad en el país. Es por eso que el tratamiento maíz, que es un abordaje multimecanismo, permite a través de un abordaje temprano que usted como paciente asintomático o sintomático de COVID-19 pueda evitar ir a un hospital, evitar ir a un triaje y evitar la muerte. Yo quiero agradecer al doctor Omar Videa por ese tremendo trabajo que hace que los hondureños nos sintamos orgullosos de nuestros médicos, que nos sintamos orgullosos de este abordaje que incluso ha sido reconocido a nivel mundial, ha sido reconocido a nivel internacional, porque cuando se comenzó a implementar en el país, desde el año pasado, comenzaron a reducir la cantidad de fallecidos. Evidentemente no es un abordaje de la pandemia como nosotros quisiéramos, porque no solo el tratamiento temprano es la herramienta para enfrentar esta situación. También falta la vacunación masiva, los triajes, las brigadas médicas. Esto implica un abordaje con medidas integrales para poder mitigar, para poder contener este problema de la pandemia. Pero el tratamiento temprano salva vidas. Le decía, hay otros países como México recientemente, en la Ciudad de México, el Seguro Social revelaba un estudio de más de 226,000 personas, pacientes con un abordaje temprano, con resultados realmente fabulosos. Lo mismo El Salvador en su kit para pacientes COVID-19 en primera fase, en un tratamiento rápido, temprano, es muy parecido a lo del tratamiento maíz. Así que levante la mano siempre, rápido, para tener un abordaje temprano. Y lo mejor que se puede hacer en ese abordaje temprano es el tratamiento maíz. Gracias, doctor Omar Videa. Estamos despidiendo con mucha satisfacción a nuestro paciente Juan Pablo Montoya, un sobreviviente de COVID-19. Ha peleado la batalla y ha vencido. A sus 79 años ha sido nuestro paciente de mayor edad en esta sala. Pese a su pronóstico, él ha vencido y ha dicho: he salido de esta situación tan crítica que tuvo durante más de una semana en nuestra sala. Para nosotros es una alegría enorme entregarlo a su familia, recuperado y esperando que tenga muchos años más de vida, ya que ha vencido una de las enfermedades más duras para esta humanidad. ¿Cómo se siente, don Juan Pablo? No, yo bien agradecido con todo el personal que me han tratado dignamente. Y ese agradecimiento lo llevo toda la vida, como me han tratado. Hoy está listo para volver a su casa, vivo y recuperado. Recuperado, sí. ¿Vencimos el COVID-19? Claro, con el poder de Dios. ¡Felicidades! ¡Bravo! Aquí estoy pues en Picadora Service, pues dándole gracias a Dios y a ustedes médicos porque nos dieron el tratamiento maíz, pues, y gracias a ustedes pues pudieron salvar bastantes pérdidas humanas. Gracias a Dios que no hubieron nadie aquí, pues, y aquí estoy, pues yo fui una de ellas más perjudicadas y estuve al borde pues de la muerte y gracias a Dios a ese tratamiento pues aquí pudimos estar de nuevo. Aquí estamos en victoria
Y gracias a Dios al doctor Isaí, pues que fue un excelente médico, que no tuvo miedo pues de atender todo este personal, y algunos otros médicos no lo pudieron hacer porque tenían miedo a esta pandemia, pero él fue un hombre firme y al pie de la bandera allí estaba. Para que le doy gracias a Dios pues por todos pues los que pudimos rescatar aquí. Nadie estuvo internado de gravedad pues allí, porque gracias a Dios pues con ese tratamiento nosotros acá pudimos restablecerlo, y así es pues, y gracias a Dios pues, porque para que hoy me siento bien, y a ellos pues porque tuvo la paciencia mi doctor, como me atendió muy bien, ahí poco a poco me fue levantando y aquí estoy pues en victoria, y gracias a estos jefes acá pues que fueron muy bien, se portaron muy bien conmigo y con todos pues los trabajadores aquí, y gracias a Dios que no hubo ninguna pérdida para ese tratamiento, y a Dios también que puso la mano en cada uno de nosotros. Y vaya, pues eso es todo lo que tengo que decir, y gloria a Dios y amén. Buenas tardes. Yo he sido un paciente que también padeció lo que es COVID-19 el año pasado, aproximadamente en el mes de agosto, el 13 inicié, y bueno, los primeros síntomas ya lo sabemos, de lo que se trata de fiebre, dolor de garganta, mucho dolor de cabeza, una debilidad intensa en el cuerpo, vómito, diarrea. Todos estos síntomas yo los empecé a presentar el mismo día, la fecha 13. Yo acudí a la enfermería de la empresa donde trabajamos, y aquí el tratamiento con el que se iniciaba nosotros era con el protocolo maíz, y fue con eso que se me empezó a tratar. Aparte del protocolo maíz también se utilizaron otros medicamentos como la ceftriaxona y la prednisona. Al culminar el tratamiento con estos medicamentos, sí hubo mejoría en algunos de los síntomas, pero también se empezaron a dar otros síntomas diferentes, como lo que es el insomnio, dificultad para respirar, un intenso dolor en la espalda y mucho cansancio al momento de caminar. Hubo una etapa donde también presenté bastantes dificultad incluso para hablar. Lo que pensaba no coincidía con lo que yo quería decir. Hubo un momento también en que se me iba a remitir al Teletón para poder combatir este nuevo síntoma que se me estaba presentando, pero durante todo este tiempo aquí se me estuvo tratando en la empresa. Igual recalco que se utilizó lo que es el protocolo maíz y también otros medicamentos como la dexametasona, que nunca me faltó, se usaron también otros medicamentos de anticoagulantes, y también, ¿qué más? Si mal no recuerdo. También hubo un momento donde también se me remitió con una neuróloga porque tenía un problema intenso de insomnio, no podía dormir en lo absoluto. Creo que pasó el mes completo sin que pudiera dormir, y también el problema que tenía para coordinar lo que yo estaba pensando con lo que quería decir. Entonces se me remitió, se me hizo un TAC cerebral, y pues la doctora dijo que me recetó otros medicamentos y me dijo que conforme fuera avanzando con esos medicamentos tenía que ir mejorando. Y ahora el tratamiento se ha reforzado. El tratamiento maíz hoy por hoy en la práctica profesional, adicionado con colchicina desde el inicio para evitar ese proceso inflamatorio y para evitar esas complicaciones de la coagulación, tenemos también la adición de lo que es la aspirina. Y así sigue siendo el tratamiento maíz una alternativa para el control cuando usted ya ha sido detectado con COVID-19. Sigue siendo esa fórmula con el microdacin, la acitromicina, el antiinflamatorio colchicina, el antiagregante plaquetario, la aspirina, la ivermectina y el zinc, nuestra propuesta para seguir tratando al COVID-19.
El maíz que alivia el dolor en la pandemia ha sido nuestro tema, el tema de la semana cuando se conmemora el primer aniversario del establecimiento del Protocolo Nacional para el Manejo del COVID-19, denominado MAIS. Hacemos una breve pausa comercial y volvemos con la despedida del consultorio virtual más grande de Honduras. Ponete la doble es una iniciativa que busca reducir el riesgo de contagios por COVID-19. El uso de doble mascarilla reduce hasta en un 92.5% la posibilidad de que partículas infectantes entren a tu organismo. Súmate a esta campaña y ponete la doble. Este fue el tema de la semana. No nos podemos despedir sin invitarle a usted a ponete la doble. Con esto estamos ejerciendo una barrera más contra el COVID-19. Su consulta el día de hoy ha concluido, pero queda programada desde este momento para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en una consulta más de Aquí con mi médico. Que tengan una feliz semana.